Ustedes, como integrantes de una familia, ¿saben cuáles son las causas que determinan el alcoholismo? ¿Creen ustedes que los familiares del alcohólico necesiten tanta ayuda como él mismo? ¿Cómo afecta a los hijos el que alguno de los padres sea alcohólico? ¿Qué medidas debemos tomar para evitar mayores daños a la familia? En esta ocasión, en Escuela para Padres, analizaremos el tema el alcoholismo y su efecto en la familia, para lo cual se invitó a un importante grupo de especialistas con quienes platicaremos, y a quienes, si ustedes lo desean, a partir de este momento y por vía telefónica, podrán consultarles algunas dudas o pedirles alguna orientación sobre algún problema específico que usted esté pasando en casa. Agradecemos el tiempo y la presencia de los siguientes invitados. De la licenciada Silvia Elena Escobedo Palomino, Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal, además licenciada en Derecho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Del doctor Carlos González Hernández, médico psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestría en psicoterapia médica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor, por estar con nosotros. El doctor Alfonso Grajeda Centeno, terapeuta familiar, director del programa a menores en situación extraordinaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Del profesor José Luis Arellano Martínez, psicólogo y profesor de grupo, terapeuta familiar del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar de los Centros Coordinados de Educación Pública aquí en San Luis Potosí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Del doctor César Ábalos Izquierdo, psiquiatra de adolescentes, jefe del programa de farmacodependencia del Instituto Nacional de Salud Mental del DIF. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. De la señora Juana, madre de familia, perteneciente al grupo Alcohólicos Anónimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queriendo o no disimular el alcoholismo del cónyuge o del progenitor, obliga a toda la familia a hacerse cómplice del escapismo y del engaño característicos del alcohólico. Esta serie, Escuela para Padres, es un espacio que se ha creado en televisión para darle a usted alguna orientación sobre los problemas más comunes que se viven en el hogar y sobre todo, cómo influye en cada uno de los integrantes de la familia. Queremos invitarle a usted, amigo televidente que está en casa, a que se sienta parte integrante de la mesa redonda que hoy nos acompaña. Si a lo largo de esta transmisión a usted le surge alguna duda, alguna inquietud, le pedimos nos las haga saber a través de las vías telefónicas que ya están a su disposición. Ahora los números telefónicos son los siguientes: 12 26 92, 14 10 75, 14 09 94. Para el interior del país les pedimos marcar la clave helada 91 48. Bien, para entrar ya de lleno al tema que nos ocupa, vamos a invitarles a ver un reportaje que el equipo de producción ha preparado para todos nosotros. Adelante, por favor. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué me sostiene? En realidad me he vuelto a ser tan frágil como este vaso de vidrio. Hoy me doy cuenta que sí, que he perdido mi fuerza, que ya no me interesa nada ni nadie. A veces tengo la sensación de que las horas pasan demasiado rápido, tanto que me lo noto, y a quienes me rodean los miro ajenos, los desconozco. Siento como si una enfermedad me estuviera deteriorando lentamente. El alcohólico parece vivir en un mundo aparte, un mundo en el que las emociones van de un extremo a otro sin control, de la euforia a la depresión, de la alegría a la irritabilidad, de la sensación de poder a la autodevaluación, de la decisión a la culpabilidad. En fin, para el alcohólico la vida transcurre entre situaciones de sufrimiento y angustia, situaciones que se reflejarán en su núcleo familiar. El alcohólico es aquella persona que crea una dependencia física y psíquica hacia el alcohol, al grado tal que el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas le impide llevar una vida normal, tanto en su propia salud física y mental como en lo social y en lo laboral. El alcoholismo es una enfermedad que ataca indiscriminadamente a hombres o mujeres, jóvenes y viejos, ricos o pobres, gente de ciudad o del campo.
El alcoholismo no se origina por una sola causa, sino que es el resultado de la acción de diversos factores. Entre ellos podemos mencionar los orgánicos, los fisiológicos, los hereditarios, los psicológicos y hasta la influencia del medio social en el que se desenvuelve su vida. En el fondo, el alcohólico no bebe por lo mismo que las personas sanas, o sea, por el gusto de acompañar una comida, de pasar un buen rato o para relajarse. El alcohólico bebe ante la incapacidad de superar situaciones que le angustian, sea depresión, soledad, exceso de trabajo, evasión de responsabilidades, necesidad de adquirir poder y valentía sobre los que le rodean, o como un medio de identificación con un padre alcohólico u otra figura importante de la infancia. Sea cual sea la causa por la que se bebe, un padre o una madre alcohólicos provocarán que sus hijos padezcan trastornos emocionales y psicológicos durante su infancia y que durante la adolescencia caigan más fácilmente en el alcoholismo. En el núcleo familiar, el alcoholismo de alguno de los padres es altamente destructivo en todos sentidos. Causa la desintegración. La pareja se aleja entre sí. El alcohólico comienza a vivir en un mundo aparte y deja de interesarse en la esposa y los hijos, o en el esposo y los hijos. Los hijos, a su vez, rechazan y repudian al padre alcohólico y se alejan en lo emocional y en lo material de él. Terminan abandonándolo a su suerte, tal como él lo hizo con ellos. El alejamiento no siempre se manifiesta con silencio o abandono. También se rompe el cariño por la agresión y el maltrato. Los hijos son golpeados con más frecuencia, al igual que la esposa es agredida física y psicológicamente. Los familiares se sienten avergonzados ante la sociedad de tener un padre o una madre alcohólicos por las molestias y penas que les hacen pasar. En lo económico, la familia sufre también. El alcohólico pierde su empleo, tiene necesidad de tratamientos médicos y psicológicos que causan gastos económicos. La familia puede caer en la pobreza, lo cual a su vez causa deserción escolar, vagancia, desnutrición y daños psicológicos a toda la familia. El padre alcohólico será un mal ejemplo para los hijos, los cuales pueden adquirir el mismo hábito, no por herencia, sino por influencia. Solicitamos las debidas disculpas a nuestro querido teleauditorio porque salimos del aire un momento, esto por causas ajenas a nuestra voluntad. Y les recordamos los números telefónicos para que usted se comunique: 12 26 92, 14 10 75, 14 09 94. Para el interior del país, por favor, marquen la clave helada 9148. Y bien, para entrar ya a nuestra plática con los especialistas, iniciaremos preguntándoles si el alcoholismo se da de igual manera en el medio urbano, en el medio semiurbano y en el medio rural. Adelante, por favor, quien quiera contestar. Bueno, definitivamente se tenía la creencia, ¿verdad?, de que en el estado de San Luis Potosí el mayor índice de alcoholismo se daba en la zona huasteca, porque por distintas circunstancias, como puede ser el clima, el que pues, la gente es más abierta, hay más convivencia por ser un lugar más pequeño, pero actualmente los datos son que en todo el estado se ha incrementado, sea a nivel urbano, sea a nivel rural, y que las medidas que se tengan que tomar es a nivel estatal completamente, ¿verdad? Porque ya no hay que tener delimitado una zona, que por la zona huasteca, la zona capital. No, definitivamente creo yo, ¿verdad?, en mi muy particular punto de vista y los datos que se han ido acumulando, creemos que es a nivel urbano y rural en la misma escala. Sí. ¿Qué características adquiere el alcoholismo en estos medios? Ya cuando se está desarrollando, bueno, usted acaba de mencionar que es a nivel general, que no se puede determinar que haya más en tal o cual lugar. Sin embargo, podemos determinar algunas características del alcoholismo en el medio rural, cómo repercute ya después en la vida social del alcohólico y en la vida familiar en el medio urbano, rural y semiurbano. Adelante, por favor. Doctor César. Bueno, yo creo que una de las diferencias es que
En el medio rural quizás sea en parte por la carencia de opciones para la utilización del tiempo libre. En el medio urbano se da un poco más la influencia de factores sociales, ¿sí?, de factores ambientales en ese terreno. Creo que esa es la diferencia, aparte de que pues también la diferencia en el tipo de bebida que se consume, ¿verdad? Una es en el medio rural y en el medio urbano es diferente. Sí, doctor, adelante. El principal factor que yo encuentro respecto a su pregunta es que, por ejemplo, en zonas muy cerradas, estoy hablando de zonas rurales, por ejemplo, nuestro estado está trabajándose mucho la minería. Bueno, las empresas les proporcionan todo al trabajador minero, pero hay un detalle que yo he observado en visitas a determinadas zonas mineras. El trabajador minero, por el simple hecho de estar adentro de la mina, dijéramos a un nivel 250, como le llaman ellos, o sea, 250 metros abajo de la superficie, es una tensión, yo he tenido oportunidad de bajar, es una tensión enorme la que se siente, no nada más estar en un ambiente, en un aire contaminado, poco respirable, sino además la tensión misma del propio trabajo. El minero sale y como están en zonas muy aisladas, donde el camino es hasta de 60, 80 kilómetros de distancia de la más cercana zona urbana, entonces se refugia en el billar. Y al refugiarse en el billar encuentran la oportunidad de la vivencia alcohólica y de la convivencia alcohólica. Entonces esto promueve desde temprana edad el aprendizaje en los niños de que papá o el hermano mayor ya empieza a beber como una forma de escapar de las tensiones que ha sufrido para allá dentro de la mina. Esto es en el área minera. En el campo es exactamente lo mismo. Las oportunidades que he tenido yo de visita a zonas rurales agrícolas o ganaderas, el aprendizaje es exactamente lo mismo, nada más que acá se hace en la superficie, el trabajador está en la superficie y su refugio después de retirarse del trabajo es retirarse precisamente a los billares. Yo no estoy en contra del billar, estoy hablando de la oportunidad que tiene de ingerir dentro del billar la bebida alcohólica que él quiere, sea de buena o mala calidad. Claro. Estamos viendo entonces que de alguna u otra manera ya existe el alcoholismo. La manera de evitarlo, bueno, tal vez podremos o se podrán dar algunas pautas a seguir que ustedes podrán dar. ¿Cómo hacerlo para evitar? Pero vamos a ubicarnos ya en la familia. ¿Qué pasa en la familia? Cuando el padre, sobre todo el padre, porque generalmente es el padre el que es alcohólico, hay también datos en que las madres son alcohólicas, pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Cómo va a repercutir este alcoholismo en el desarrollo, en la educación de estos hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Adelante, por favor. Me quedo pensando, quisiera retomar un poquito lo que decía el doctor. Definitivamente, él está hablando de una enseñanza del alcohol de tipo sociocultural. Referirme así brevemente al medio urbano. En el medio urbano, pues, se presenta en los campos de fútbol, en las áreas verdes, en el cumpleaños, en la boda, en el bautizo, y se vuelve a presentar hasta que perdimos el partido de fútbol. Definitivamente lo convertimos en una manera de convivir y de vivir. Suele suceder que al estar integrada esta como una manera, dentro de la familia, como una manera de estar participando a nivel social, repercute en los hijos, repercute esencialmente en su desarrollo, repercute porque un padre alcohólico significa abandono hacia los hijos, y cuando el hijo no tiene a la figura que lo proteja, que lo cuide, que se encargue de él, pues suelen crecer con alteraciones en el desarrollo. Decíamos, no solo físico, sino también emocional. Necesariamente, si un niño va mal desde el principio,
pues lleva al proceso de socialización que es la escuela mal y repercute en su aprendizaje, repercute en su comportamiento. Se vuelve un niño problema en el medio escolar. Claro. Vamos a ubicarnos también en el lado del niño, en el medio social en el que el niño se desenvuelve. Al saber que tiene un padre alcohólico y al saber sus amistades en su medio social del niño, que es alcohólico el padre de ese niño, ¿qué siente? ¿Cuál es el sentido emocional de este pequeño? Sí, adelante, doctor. Bien, pues la primera respuesta que el niño da ante un hogar desintegrado, ante un padre alcohólico, pues es el rechazo hacia él, ¿no? El niño se siente avergonzado, se siente temeroso de su padre, y las conductas que el niño empieza a emitir pues son de apatía escolar, ¿sí? Son de deserción. La escuela le empieza a interesar muy poco, y es ahí donde se inicia, donde se puede generar, donde se puede iniciar una carrera delictiva, porque su padre no supo en su momento entrevistar, orientar a sus hijos. Esa es una de las características. Esa es una de las características. ¿Podríamos hablar algunas más, ahondar en esto? Sí, claro. Y luego... Yo creo que nos podemos remontar desde antes de la niñez, cuando está en el seno materno, que ya el efecto, las repercusiones del alcohol cuando la madre durante el embarazo lo consume, pues está bien definido, bien determinado el síndrome, las malformaciones que le causa al niño. Nace con deficiencia mental, con desnutrición, con malformaciones. Ahora, yo creo que vale la pena aclarar esto. Cuando hablamos de padres alcohólicos no nos referimos exclusivamente al hombre, sino también a la mujer. Y lo mismo creo conveniente aclarar el que no es exclusivamente en el alcohólico el que provoca estas repercusiones en los niños, en la familia, sino los efectos en el consumo del alcohol. Porque tenemos que en ocasiones, sin que el individuo sea alcohólico, muchas ocasiones bajo el efecto del alcohol, de esta sustancia que la ingiere, pues tiene las famosas borracheras, las intoxicaciones alcohólicas, en que su comportamiento cambia muchísimo, se torna agresivo, se torna de una manera pues mal, con un ejemplo negativo a su familia, sin que necesariamente sea ya un individuo diagnosticado como alcohólico, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena considerar esos aspectos. Esos aspectos que usted ha mencionado, sí, doctor. Sí, yo iba a agregar algo más y hacer énfasis en esto, precisamente lo que dice el doctor, porque desde el punto de vista de lo que está compuesto el alcohol, lo que es la molécula alcohol, hace el impacto dentro del seno materno, estoy hablando antes del nacimiento, hace el impacto, y esto queda como una memoria para el resto de la vida. Entonces, aquí es lo confuso entre los investigadores de que si el alcoholismo se hereda, si es congénito o se aprende. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, hasta ahorita no se han puesto de acuerdo, pero con lo que nos podemos quedar ciertamente en este momento es que esa molécula de alcohol, el embrión inclusive, la recibe porque ya está integrándose el sistema nervioso central, que es uno de los primeros sistemas, es quizá el más grande sistema que podemos contar, en donde la estructura de la célula nerviosa recibe la información en forma de memoria y queda para el resto de la vida. En el momento en que aquella criatura más adelante, ya habiendo nacido, empieza a recibir los impactos emocionales, los procesa, porque es un individuo, es un ser humano ya, desde que es un embrión, ya recibe ese impacto, queda almacenado como memoria dentro de la estructura de la célula, pero después ya es una vivencia como ser humano. Esa vivencia se va a transformar en la primera característica que yo he encontrado durante tantos años que he colaborado con Alcohólicos Anónimos. En ninguno he descubierto que haya tenido una edad infantil adecuada, estructurada, en ninguno. De alguna manera hubo un momento, o pequeñísimo que hubiera sido, que ese niño fue frustrado. Y si fue frustrado desde antes de nacer, o si fue frustrado después de nacer, es lo de menos. Lo que importa es la vivencia que está recibiendo.
Llegada a la adolescencia tiene la oportunidad de diluir esa angustia, que es el primer diagnóstico del alcohólico, la angustia vivenciada para que con el alcohol se diluya. Y ahí está ya el aprendizaje, ya aprendí cómo vencer mi angustia con el alcohol. Lo descubre ahora el niño hace un momento me decía la licenciada que tienen registrados niños de 8, 9 años de edad, alcohólicos ya. Entonces ya desde esa edad está solucionando su angustia a partir del alcohol, que aprendió. Y seguramente han detectado ustedes que son hijos también de padres alcohólicos. ¿Cuál es la vivencia? Yo sí quiero reafirmar un poquito en cuanto a las consecuencias de algún miembro alcohólico en la familia, pues que definitivamente son muchas las consecuencias nefastas que trae para la familia, porque como lo llaman el grupo de Alcohólicos Anónimos, es una enfermedad familiar, porque no es solo el alcohólico el que está percibiendo ese daño físico y ese daño o consecuencias indirectas que va a traer a la sociedad. Todos esos efectos van a repercutir en el esposo o la esposa, dependiendo del miembro que sea alcohólico, y definitivamente en el hijo adolescente o en los menores de edad. Por gran fortuna, el grupo de Alcohólicos Anónimos se ha reafirmado mucho entre sus miembros. Tienen una gran unión y tienen un gran material de información en donde pues los adultos van al grupo lo que es Al-Anon, los adolescentes al grupo Alatea, pero ¿qué vamos a tratar en los menores de edad? ¿Verdad? Son pequeñitos que son incapaces de captar el por qué el padre lo está agrediendo, el por qué el padre no les da para comer, no tiene lo suficiente para poder asistir a una escuela. En fin, es una serie de consecuencias muy malas, y que en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dependiendo del DIF estatal, vemos con gran angustia que pues el maltrato, los divorcios, las agresiones a su pareja, esa desavenencia familiar, en el 80% viene como consecuencia de un padre o de una madre alcohólica. La verdad que es una situación bastante difícil. Vamos a regresar después a hablar con la señora Juana, que es miembro de Alcohólicos Anónimos. Mientras le quiero recordar que estamos en Escuela para Padres analizando el tema del alcoholismo y que los teléfonos son el 12-26-92, 14-10-75, 14-09-94, para el interior del país la clave helada 91-48. Mientras tanto nos vamos a ver un reportaje. Adelante, por favor. Ante el alcoholismo hay que buscar alternativas para no caer en él o para salir de él. La prevención es el mejor recurso contra el alcoholismo y cualquier otro problema de conducta. La prevención se puede dar principalmente a través de la educación, el ejemplo, la comunicación entre padres e hijos y la información oportuna, esto dentro del seno familiar. A nivel social, la prevención y rehabilitación deben ser programas permanentes de instituciones de salud física y mental, de instancias educativas y de apoyo social, sean públicas o privadas. De igual forma, las leyes deben ser muy claras en cuanto a la producción, la calidad y la oferta de bebidas alcohólicas. Paralelamente a la publicidad tan extensas para fomentar el consumo, deben darse información clara, objetiva y directa acerca de las consecuencias a todos los niveles del consumo del alcohol. Para ello deben abrirse espacios en los medios de comunicación social como son la televisión, la radio o la prensa. Fomentar la creación de grupos de apoyo tanto para el enfermo como para sus familiares. Canalizar al alcohólico hacia los tratamientos terapéuticos de manera temprana, es decir, en cuanto se detectan posibles víctimas de este mal en las clínicas del sector salud. Realizar trabajos de investigación de campo para detectar las causas sociales, económicas, laborales y culturales que orillan a ciertos grupos de población consumo exagerado de bebidas alcohólicas, para más tarde implementar programas objetivos de prevención y rehabilitación. Bien,
Uno de los objetivos principales de esta serie es darle respuesta a sus preguntas, a sus dudas. Y vamos a iniciar con estas llamadas que nos han empezado a llegar. Alguien no nos dio su nombre, pero dice: por ética se debe tratar de otra manera la temática que están analizando, porque ninguna de las personas invitadas, creo, lo ha vivido, solo lo manejan de forma teórica. ¿Alguna respuesta? Sí, doctor César. La forma de pensar de esta persona, pero creo que no es posible que un médico, por ejemplo, viva las enfermedades para poder abordarlas, para poder tratarlas. Este planteamiento también tiene sus riesgos, porque en ocasiones, en relación a otras sustancias, también a otras drogas, si fuera válido tendría que experimentarse, lo cual no es muy recomendable, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra? Sí, ahora, estamos ciertamente manejando el problema del alcoholismo, que no nada más es ético, es ético en cuanto lesiona los valores de la familia, del individuo, pero estamos también abordándolo desde el punto de vista de las consecuencias que puede acarrear. Si yo no he vivido un cáncer, no quiere decir que con eso no puedo explicar lo que puede estar sufriendo una persona de un cáncer. Lo estoy viendo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el planteamiento de nuestros puntos de vista son objetivos. No necesitamos meternos a la subjetividad para poder explicarnos un fenómeno. Así es. Además, lo importante es ver lo negativo que es dentro del ámbito familiar, cómo va repercutiendo negativamente en los hijos, en la esposa, si es que es el esposo, etcétera, y en el medio social. La señora Juana, que es miembro de Al-Anon, ¿verdad?, quiere darnos su punto de vista. Bueno, yo le doy las gracias primeramente quiero aclarar esto, a la Asociación de APAC, que es una escuela para hijos con lesión cerebral. Ayer me hicieron esta invitación que si podría participar en esta plática, ¿verdad? Y yo le dije que sí, porque yo tengo una experiencia, y le doy gracias, ¿verdad?, porque ahí está mi hija en esa escuela. Bueno, yo puedo contestar a lo que yo he entendido, vivido, que a ustedes lo que les importa es cómo repercuten los niños, cómo se afectan. Aquí yo ya no me voy a adentrar en qué efectos me hizo el alcohólico a mí y a mis hijos. Y simple y sencillamente, gracias a Dios y a la MAN, he entendido que el daño hecho está, ya lo dijo el psiquiatra, desde el vientre de uno. No porque yo soy alcohólica, porque yo, el convivir con mi esposo que bebía ya no bebe, me hizo daño, pero como yo tenía un desconocimiento, yo no entendía. Yo no sabía cómo entender al alcohólico, que es mi esposo, ni cómo tratar a mis hijos. Al integrarme a los grupos familiares de la MAN, me di cuenta que yo no sabía que el alcoholismo era una enfermedad, y menos que me había afectado a mí como madre y como esposa. Allí me di cuenta que había una ayuda grande para mí, primeramente. ¿Cómo tratar a un alcohólico? ¿Cómo aceptarlo con amor? ¿Cómo tratar a mis hijos? Cual yo no sabía. Mi vida anterior como mi esposo vivía era de puras depresiones. Y yo no sabía que iba a enfermar a mis hijos emocionalmente. Era de tristeza, era de impotencia. Tengo 10 hijos y una con lesión cerebral. Y yo siempre pensaba, ¿qué voy a hacer? Pero como no lo sabía, pues me la pasaba, ¿qué voy a hacer? Y me acarreé una neurosis. Al conocer a la MAN, me di cuenta que la solución estaba en mis manos. Primero Dios y a la MAN. Y decía una pregunta, no necesitan los profesionales eso. Claro que los que vivimos eso a lo mejor podemos un poquito agrandar lo que están preguntando, pero los respetos para los profesionales porque también ellos les pueden ayudar. Dicen nuestros proyectos, cuando no puedes con tu puro programa, acude a un profesional o a un clero, siempre y cuando esté adentrado sobre el alcoholismo. ¿Qué quiere decir? Que sí son personas eficientes para ayudarnos. Y gracias a Dios hay grupos. En esos grupos yo entendí que mi esposo es un enfermo que ya no bebe, pero va a ser un enfermo alcohólico para toda la vida. Y que ha aprendido a darle un trato con amor, ¿verdad? Y que ha aprendido a tener un desprendimiento emocional, cual yo no tenía. ¿Qué pasa cuando una señora de la mano, una mamá acude a un grupo? Los hijos van imitando un poquito, porque hay muchos resentimientos. Hay hijos que desean que su padre se muera y sin embargo lo siguen queriendo.
Pero el transcurso de años de terapia de grupo, una ayuda de persona amor, esos hijos como que van imitando. Yo tengo mis 10 hijos y ahora amo mucho a mi esposo, siempre muy querido. Gracias a Dios, y si alguna persona quiere un informe, un folleto, yo traigo folletos para las personas presentes. Y un poquito, yo felicito a todas las personas que están hablando, pero yo para mí los profesionales sí son buenos para... Muchísimas gracias, doña Juana, muchísimas gracias. Bien, continuamos con el público. Adelante. Sí, te escuchamos. Se ha dicho que ha crecido la población que toma alcohol y que esta medida se hace como un escape para resolver los problemas. Yo quiero saber si hay alguna otra alternativa para enseñar, por ejemplo, a los hijos de alcohólicos, a los niños, a resolver de otro modo sus problemas que no sea cayendo en el alcoholismo. Precisamente, como decía la señora Juanita, existen grupos que podría decirse una rama de lo que es Alcohólicos Anónimos para adolescentes, que es el grupo ALATE. Yo supongo que la señora Juanita debe tener direcciones a nivel estatal para la terapia de grupo adolescentes, que es donde también tenemos un gran número de bebedores. ¿Ya? Esa es una manera de vivir allá. Sí, definitivamente, porque lo está ella canalizando, qué ayuda se le puede proporcionar a los jóvenes, independientemente de las institucionales que ya existen, ¿verdad? Pero partiendo de que es un hijo de alcohólico, se canalizan a través de ese grupo de Al-Anon o Alatean, dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Entonces son dos instancias que ya se están manejando independientemente de las cuestiones que... Los grupos de Alatean es de 12 a 20 años de edad en que los aceptan, ya de ahí automáticamente pasaría a lo que es grupo Al-Anon. Muy bien. Espero que tu pregunta esté respondida. Sí, adelante. Marco. Bueno, yo quisiera, pues, ahora sí, hacer una pregunta y para ser más objetivo. Considero que ya se trató de, por lo que estoy escuchando, se escucha muy poco de lo que están. Entonces, ya se habló del campo. Yo creo que en el campo son muchos los factores por los cuales se llega al alcoholismo. El área rural, lo que es, pues sí, la área rural en sí, considero que es un problema que ha existido de años, son pues, ya de generaciones, porque el 50%, o sea, medio año trabaja el campesino y medio año se la pasa de ocioso. Eso, la mayoría que conoce el campo lo sabe de antemano. El tema, por ejemplo, como lo decía el doctor, de la minería, ese es otro sector de población. Entonces, ahora sí que se retomó un tema pues bastante amplio y pues se llevará mucho tiempo para poder analizar, porque son varios los sectores como clases sociales con los cuales la gente se cae en el vicio, en el alcoholismo. Yo lo que quisiera preguntar es a qué grado se le puede calificar, porque más que nada, como dice, ser objetivo, es como dice, escuela para padres, para aprender. El problema ya está en sí en toda la familia, como lo acaba de decir, desde que el embrión está en la gestación ya se está llevando un índice de alcoholismo. Entonces mi pregunta sería, es saber a qué grado se le puede calificar a un ser humano, sea hombre, sea mujer, si es alcohólica, porque hay gente que toma, por decir, los fines de semana, clásico de toda la mayoría, pero se toma 3, 4, 5 cervezas, ¿sabes? Por acompañar al compadre, al amigo, al familiar, pero fuera de ahí no toma. Yo conozco gente, entonces yo quisiera saber en ese aspecto, porque yo he escuchado temas en otras ocasiones que manejan que es algo alcohólico a partir de que se toma una copa, y yo considero que es el grado que califica la Organización Mundial de la Salud nos dice que después de 3, 4 copas semanales, 3 copas semanales ya somos alcohólicos, así se maneja. La realidad es que a partir de que dependemos totalmente del alcohol, es decir,
en que no podemos manejarlo como una bebida social, a partir de que la necesidad de alcohol es más fuerte que otras necesidades. En ese momento podemos decir que nos estamos convirtiendo en alcohólicos. En el momento en que también no podemos manejar la cantidad de alcohol que ingerimos, que ya lo estamos buscando como principio único, es cuando siento que nos estamos convirtiendo en alcohólicos. Muy bien, muchas gracias. Soy amor, licenciado René Martínez Portigoso. Dice: felicitaciones a Canadá y a Canal Nuevo de Canadá. ¿Cuál sería el papel o el rol del maestro como un elemento importante hacia los niños que tienen padres alcohólicos? ¿Cómo detectarlos? ¿Qué debe hacer el maestro y qué acciones debe tomar? Sí, bueno, adelante. Cuando uno tiene un grupo de niños en sus manos, si uno es muy observador, empieza a darse cuenta cómo es cada uno de ellos. Hablo de un grupo que recibe uno en el momento en que empieza el año escolar. Una vez detectado ese grupo de niños, pues el maestro debe ser muy observador. En aquellos niños que tienen un padre alcohólico, pues existen conductas repetitivas, existen alteraciones repetitivas, son niños que, decíamos, tienen trastornos en el aprendizaje, pero que también su personalidad de información tiene deficiencias, se aíslan mucho, destruyen las cosas, tienen ciertos rasgos de hiperactividad. Entonces el maestro debe estar atento hacia ese tipo de niños. No nos toca al maestro diagnosticar, ¿sí? No le toca al maestro diagnosticar si aquel niño es hijo de padres alcohólicos o no. A lo mejor ni nos toca hacer el papel de trabajadores sociales, ¿verdad?, e irnos a investigar, pero sí le toca al maestro detectar al niño y canalizarlo a las instancias que existen en nuestro medio para poder ayudar. Claro, eso es, canalizarlo, es la orientación más adecuada. El señor Miguel Castro de Guadalupe, San Luis Potosí. Si la ley es más benigna para los alcohólicos que cometen actos delictivos, ¿dónde dan orientación o terapia para familiares del alcohólico? Bueno, en este caso creo que son más restrictivas las leyes, no son más benignas. Adelante, licenciado. Sí, en efecto, yo he tenido la oportunidad de ser director de varios centros penitenciarios del país, incluso de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, y no en ningún momento la ley es más benéfica, es más favorable para las personas que cometen delitos en estado de embriaguez. ¿Sí? La ley es muy clara en ese sentido y no se apapacha a ningún de este tipo de gente, al contrario, ¿no? Están todas las agravantes marcadas ahí y a la gente se le juzga y se le castiga. La otra pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Dónde se pueden dar orientaciones acerca a familiares de alcohólicos? Pues creo que lo habían mencionado, ¿verdad? A la NON. Aquí en San Luis, ¿en dónde está? Sí. Disculpe, yo traigo unos domicilios ya más adelante los voy a dar. Sí. También quiero agregar un poquito a la pregunta que hacían de los maestros. En nuestros grupos hay un libro que para mí creo que es el más nuevo, no el mejor, sino el más ilustrado, para maestros, para psicólogos, para sacerdotes, para trabajadores sociales, para estos jóvenes que se internan, ¿verdad? Se llama A la NON frente al alcoholismo. Si esta persona que hizo esa pregunta se interesa o algún maestro que nos escucha, puede preguntar en un grupo familiar de la NON, en Alcohólicos Anónimos, ahí se llena un grupo familiar de la NON, ahí tenemos folletos que nos vienen de las oficinas de servicios generales. Claro, vamos a suplicarle a usted que antes de que finalice el programa nos dé algunos números telefónicos o domicilios. Traigo domicilios, más o menos 3 de la NON, para esposos o madres de alcohólicos, en edificios de Rafael, Manuel José Pérez del domicilio, edificios de Rafael, tercer piso, interior 45, sesiona lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche. Muy bien. En General Coro, 191, martes, lunes y jueves a las 7 de la noche. Prolongación Moctezuma, Tercera Grande, 2264, que es el grupo La NON solo por hoy.
el cual hoy tenemos nuestro segundo aniversario. Están invitadas para la persona que nos escucha a las 5 de la tarde. Muy bien, pues felicidades. Y vamos a continuar con las preguntas del público. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero preguntar, ¿de qué manera podemos las personas que no estamos muy cerca del alcohólico ayudarlo a su recuperación? O sea, digamos, las personas que no tenemos un familiar alcohólico. Muy bien, gracias. ¿Sí escucharon? Que las familiares que no tienen exactamente un familiar alcohólico, ¿cómo pueden ayudar a las personas alcohólicos a recuperarse? Bueno, Sí. el grupo Anadón es específicamente para familiares y amigos de alcohólicos. Eso yo repitiendo, ¿verdad?, para el grupo de Alcohólicos Anónimos, pero también pues está el DIF estatal, tiene la clínica Juan de Zavala, como director el doctor Agustín Guerrero, que él tiene toda la información que les pueda ayudar, ¿verdad?, a servir a sus amigos o apoyarlos o a canalizarlos, pues para que vean cuál es el lugar indicado donde puedan recurrir. Muchísimas gracias. ¿Hay otra? Sí. Rápidamente quisiera hacer este comentario, porque pueden surgir muchas dudas de esta naturaleza. El programa de Alcohólicos Anónimos es el más completo programa terapéutico que puede existir en el mundo entero. Ni siquiera el mismo psiquiatra, y estaremos de acuerdo, ¿verdad? Ni siquiera el mismo psiquiatra solo puede con un alcohólico rescatarlo, como lo es el programa en sí de Alcohólicos Anónimos. Tan es así que yo he visto familias deshechas, inclusive hijos que ya ingresaban en la carrera alcohólica, son rescatados por el programa de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es completísimo, abarca a toda la familia, de todas las edades, desde el niño adolescente hasta el adulto. Está el programa de Alatín, está el programa de Al-Anon juvenil, está el programa de Al-Anon adulto y está el programa de Alcohólicos Anónimos propiamente. Son programas paralelos al de Alcohólicos Anónimos. Muy bien. De Matehuala, San Luis Potosí, el señor Juan Contreras. ¿Qué se puede hacer para prevenir a los hijos del alcoholismo de un padre? Bueno, creo que de alguna manera ustedes ya explicaron de estas instituciones, Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Alatín. Estos son las que van a ayudar a los familiares de los hijos de alcohólicos, ¿verdad? Bien, vamos con otra pregunta del público. Adelante. Quisiera exponer que estamos tratando el problema del alcoholismo como un problema social al cual no se le ha dado en realidad la debida atención y la requiere tanto como el SIDA, ¿verdad? Y estamos hablando de las causas y los efectos que causa en la sociedad, pero no hemos hablado de qué se está haciendo en realidad. Yo siento que los programas de Alcohólicos Anónimos, de Al-Anon y todo eso, no son suficientes porque no cuentan con personal especializado para tratar a un alcohólico que esté firme, que esté de planta ahí. Pues yo me atrevería a exponer lo siguiente: en el país los índices de alcoholismo son tan altos que no es posible atacarlos de un día para otro. Se requieren programas, se requiere la participación del gobierno que destine partidas presupuestales, pues porque reciben grandes impuestos, reciben multas, reciben dinero por permisos, podrían destinar parte de ese dinero para crear clínicas especializadas, centros de atención social donde se pueda atender al alcoholismo. Por otra parte, los altos índices de alcoholismo del país se deben a que por tradición el país es muy alegre, es fiestero, de todas hacemos fiestas. Yo podría preguntar que cuántas fiestas vamos al año cada quien, y si sin duda, por lo menos vamos a 6 fiestas. En 10 años diríamos que vamos a 60 fiestas al año. La pregunta sería, ¿en cuántas fiestas de esas 60 no hubo vino? En todas sería la respuesta. De ahí se desprende el alto índice de alcoholismo en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Contestamos brevemente. Sí. Quiero hacer esta aclaración. Una cosa es el programa de Alcohólicos Anónimos como una institución terapéutica, autónoma, autosuficiente, que no depende de ninguna institución política, religiosa, ni nada. Eso es una cosa aparte. Y otra cosa son las acciones, dijéramos, oficiales o paraoficiales, que sí tienen entre sus programas, como el Instituto Nacional de Salud Mental, que está promoviendo precisamente toda esta difusión en medios sociales.
Son dos instancias paralelas que están trabajando cada quien en su camino, pero sí existe. Bueno, doctor César, yo quisiera pedirle a usted, si es tan amable, darnos cuando menos antes de terminar el programa una pequeña conclusión sobre el alcoholismo. Bueno, pues desde luego queda claro que son múltiples los factores que influyen para provocar este mal social, esta enfermedad, que es a través de la educación, del conocimiento del problema, que podemos darnos cuenta y podemos detectar y prevenir el que se siga incrementando este problema, porque cada vez se ve que se inicia a menor edad entre los niños escolares. Es la recomendación que no solo en relación a un alcohólico se le dé atención. Sabemos por definición que el alcohólico lo niega inicialmente, entonces por eso hacíamos mención de que también el que tiene efectos nocivos bajo el efecto del alcohol, que se pone agresivo, etcétera, pues debe poner atención y recibir ayuda. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecer a las siguientes instituciones públicas y privadas que han hecho posible que este programa se esté llevando a cabo desde San Luis Potosí. En primera instancia, a la Dirección de Servicios Coordinados de Educación Pública, muchísimas gracias, a Dirección Estatal del DIF, a la Dirección Estatal de Turismo, también al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el hermano canal XHSLS, Canal 9, muchísimas gracias por estarnos pues ayudando en esta transmisión en vivo desde San Luis Potosí. A los invitados, muchísimas gracias por su participación, obviamente al público asistente. Antes sí quisiera darles algunos cursos que tenemos para ustedes. En México, el Distrito Federal se va a dar un curso de diabetes mellitus y en embarazo en adolescentes. Estas prácticas son el primer jueves de cada mes en el Auditorio B del Instituto de Perinatología, de 9 a 12 del día, y es totalmente gratuito. Al 259-17-17 usted puede comunicarse. Y les invitamos, amigos, aquí a San Luis Potosí, porque en la Semana Santa, se hacen eventos culturales, artísticos. Se lleva a cabo una ceremonia preciosa que es la Procesión del Silencio, que es equiparada con la que se realiza en España y que ha tenido el primer lugar aquí en nuestro país. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Esperemos que así sea. Hasta luego. Canal 11 presenta Escuela para Padres, un espacio de orientación y análisis de temas familiares. Con Marco Tulio González. ¿Es usted una futura madre de familia? Está pensando embarazarse, pero teme tener diabetes. ¿Qué actitud asumirían ustedes como padres de familia al enterarse de que su hija adolescente está embarazada? ¿Saben ustedes cuáles son los riesgos que corre una mujer embarazada y diabética
y cuáles son los riesgos para su futuro hijo. Estas y otras interrogantes serán analizadas el día de hoy aquí en Escuela para Padres, con el tema Madres Adolescentes, Diabetes Mellitus y Embarazo, para lo cual se invitó a un importante grupo de especialistas con quienes vamos a platicar, y a quienes, si ustedes lo desean, a partir de este momento y por vía telefónica, podrán consultarles algunas dudas o pedirles alguna orientación sobre algún problema específico que usted esté pasando en casa. Agradecemos el tiempo y la presencia de los siguientes invitados. Del doctor Antonio Barranco Jaubert, endocrinólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. De la química, Rebeca Sosa Ceja. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Del doctor Tomás Herrerías Canedo, gineco obstetra. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Del doctor Eucario Illescas Medrano, pediatra neonatólogo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en Escuela para Padres. Las consecuencias de embarazo en la adolescencia tienen largos alcances. Generalmente se dejan cicatrices permanentes, tanto físicas como mentales, y es un paso más para la desintegración de la familia de las sociedades de hoy en día. Esta serie Escuela para Padres es un espacio que se ha creado en televisión para darle a usted alguna orientación sobre los problemas más comunes que se viven en el hogar y, sobre todo, cómo influye en cada uno de los integrantes de la familia. Queremos invitarle a usted que está en casa, muy especialmente a usted, a que se sienta integrante de la mesa redonda que nos acompaña, que si a lo largo de esta transmisión a usted le surge alguna duda, alguna inquietud, le pedimos nos las haga saber a través de las vías telefónicas para que sea comentada con los especialistas y sean ellos quienes le den a usted alguna respuesta. Los teléfonos que ahora tenemos para usted son los siguientes: el 341-2583, el 396-8177, extensiones 104 y 123. Para el interior del país les pedimos marcar la clave helada 915. También queremos agradecer hoy la presencia del público asistente aquí al estudio. Ellos vienen de distintas partes del Distrito Federal. Vienen padres de familia de la escuela Pedro Canedo, que se encuentra en la dirección número 4. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también vienen de la escuela Romero de Terreros. Muchas gracias por estar con nosotros. De la escuela Cajeme, de la dirección número 5. Muchas gracias. De alumnos de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros del segundo año. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también padres de familia de la zona escolar número 45, a cargo del profesor Germán Salgado, de la dirección número 4. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si usted quiere participar con nosotros directamente aquí en el estudio, simplemente comuníquese y con gusto lo recibiremos. Bien, para entrar ya de lleno al tema que hoy nos ocupa, empezaremos la plática con los especialistas preguntando algo que tal vez ustedes ya saben de manera elemental y que generalmente sabemos de manera elemental. ¿Qué es la diabetes y cómo influye o qué beneficios tiene la insulina para esta enfermedad? Doctor Barranco, si es tan amable. Vamos a tratar de comunicarnos no con términos médicos, porque no vendría el caso tratar de comunicarnos en esa forma. El chiste de esto es que la enfermedad radica en que no se puede controlar la glucosa por uno u otro mecanismo, ya sea por carencia total de la insulina o porque no es el cuerpo sensible a su propia insulina. El alimento es transformado a glucosa, el alimento que uno tome, ya sea hidratos de carbono, o sea, azúcares, ya sea almidones, ya sea leche o pan o carne, pero no se puede controlar el aumento de estos alimentos convertidos en glucosa porque no existe la cantidad suficiente de insulina. Entonces, en eso se manifiesta el problema de la diabetes, en exceso de glucosa en el organismo. Los primeros síntomas de alguna persona que no sabe que tiene diabetes, ¿cuál sería, doctor? Si es tan amable. No, ¿me permite que se Sí, claro que sí. La idea sería que todos participaran para que diéramos una visión más amplia y general. Pero adelante, doctor. El problema es vamos a hablar cada uno de su especialidad dentro del problema de la diabetes. Muy bien. El tema que le vamos a tratar, que analice el doctor ginecobstetra, va a ser sobre las complicaciones de la diabética embarazada. Ah, muy bien. Pero las primeras manifestaciones que usualmente refiere la persona es la sed, la orina muy frecuente, la pérdida de peso, la falta de actividad física, se sienten muy decaídos. En las mujeres hay una molestia que es muy característica de ellas, es una comezón en la vagina, que a veces están tratándose
y no le atinan a qué es hasta que por fin sale el problema de que es la diabetes la que lo está ocasionando, ¿no? Esto se presenta en mayor o menor intensidad, pero hay algunas otras molestias o algunos síntomas o algunos signos que nosotros tomamos para valorar a las personas y tratar de estudiarla antes de que se presente la diabetes, sobre todo en un campo tan limitativo como tenemos durante el embarazo, que nada más tenemos 9 meses para poderlas tratar o para poderlas diagnosticar. Entonces no nos da tiempo para regresar, como es una enfermedad crónica, pero también el embarazo no es una enfermedad, obviamente que no lo es un evento normal, pero la enfermedad es la diabetes. Entonces tenemos muy poco tiempo para diagnosticarla, pero muy poco tiempo también para controlarla y tratarla para evitar los problemas. Entonces, lo recomendable para las madres de familia que nos ven o las futuras madres de familia que temen, pero no están seguras de tener una diabetes declarada o no declarada, no sé cómo podría llamarse en términos médicos, sería hacerse algunos análisis para determinar el azúcar. Sí se podrían hacer, sí se debieran hacer con cierta regularidad, pero creo que el problema reside en que cada uno sepa qué antecedentes tiene que pueda llevarlo a la diabetes. ¿Se acuerda que antes del programa le decía yo, si preguntáramos aquí, ¿quiénes tienen antecedentes de diabetes? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Quiénes tienen antecedentes de diabetes en el público? Ahí están. Síganlo levantando, señora, no la baje todavía, por favor. De este lado, ¿cuántas? Solamente. ¿Seguro que no? Ahí hay otra más, atrás también hay otras, ¿no? Sin miedo, porque el programa es para ustedes, no para nosotros. Entonces, desde ahí empieza el motivo para estarse estudiando, ¿no? Sí, claro que sí. Los desconocen o no los recuerdan. Eso es el motivo principal de este programa. ¿Qué hay que hacer para que ellos determinen si tienen o no esta cuestión? Lo que está mencionando el doctor Barranco es que una característica es que sientan las mujeres una comezón en la vagina y que seguramente van a ir a un ginecólogo a que le dé algún tratamiento. Pero ¿qué función tiene el ginecólogo? ¿Las puede canalizar o decir, él puede determinar que tiene diabetes o la va a curar de otra cosa? Bueno, inicialmente, cuando nosotros detectamos a una embarazada diabética, o sea, hacemos una serie de exámenes basándonos en la historia clínica, en los antecedentes que tenga esta mujer embarazada, sea de la edad que sea, porque muchas veces a la consulta llegan y no sabemos realmente si tienen o no esa diabetes. Una vez que hacemos algunos exámenes dentro de la consulta externa, los mandamos pedir y hacemos el diagnóstico que tiene alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, podemos canalizarle al especialista, en este caso el endocrinólogo, para que él lleve a cabo un control adecuado. Claro que estas mujeres diabéticas no solamente tienen que llevar un control por este especialista, sino participamos una serie de gentes, cada una en su ramo, que vamos a llevar a esta paciente para que lleve un mejor control de su enfermedad. Claro. ¿Qué tiene que ver la edad en estas cuestiones? ¿Hay más peligro, hay más problemas entre mayor edad y qué pasa con una adolescente que esté embarazada y que sea diabética? Ese no es el problema principal. Yo creo que más que nada conocemos varios tipos de diabetes y no es que sea adolescente o que sea una mujer de edad avanzada. El problema es la clasificación, o sea, en qué clasificación encuentra esa mujer para que esté de acuerdo al riesgo que vaya a presentar. El doctor Barranco, que es el especialista, podrá mencionar alguna de las riesgos que presenta una mujer de acuerdo a esa clasificación que se conoce. Doctor Barranco. Quiero hacer hincapié en esto. Hay ciertos factores que los médicos ginecobstetras manejan y los médicos residentes lo conocen para canalizarlo a la señora, ciertos factores de riesgo. Esos factores de riesgo se los vamos a decir para que lo tengan en mente las personas que nos oyen o las que están aquí. Los factores de riesgo pueden ser los antecedentes familiares de diabetes. Otros factores de riesgo puede ser el peso de la señora al nacer, que una persona haya nacido con 4 kilos o más de peso. Otra es sus antecedentes obstétricos. Entre los antecedentes obstétricos podemos tener también que los hijos de ustedes hayan nacido con 4 kilos o más de peso, que hayan nacido con alguna malformación.
¿En qué sentido la malformación? La malformación puede ser que el niño nazca con algún defecto físico, puede ser de un miembro, puede ser de una parte que no se vea como en el corazón, por ejemplo, que es una de las malformaciones más comunes en el hijo de madre diabética. También puede ser la edad. Se considera como factores de riesgo a todas las señoras que se embarazan que tengan de 25 años o más de edad. También un factor de riesgo muy importante y muy frecuente es el sobrepeso que registran las señoras al embarazarse. Generalmente las señoras piensan que por estar comiendo mucho y engordando más, eso les va a traer un hijo, un superhijo, y eso no es cierto. No es la cantidad de alimento, es la calidad del alimento. Pero el factor de riesgo muy importante es la obesidad. Entonces, el otro problema también que les preguntamos de rutina es si su esposo tiene algún antecedente de diabetes, porque obviamente que la señora no hace el hijo solo, ¿no? Es la concepción de los dos. Creo que pueden añadir Sí, ustedes el doctor tenía más, algo ¿no? que decir. Adelante. Yo quisiera añadir, o sea, independientemente de que la madre pudiera tener antecedentes de diabetes o el padre, el mismo embarazo en sí puede cursar en alguna manera con alteraciones de la glucosa. Es ahí donde el ginecobstetra está al pendiente para detectar en el momento oportuno estas alteraciones y poder decidir si es el embarazo mismo o hay alguna otra alteración que nos está trayendo problemas en la madre. Es bien importante porque al final de cuentas un buen control del embarazo, del azúcar durante la gestación, pues va a traer un producto en buenas condiciones. Por el contrario, si la madre no se trata, no acude al ginecólogo para su valoración, puede estar con problemas de azúcar y no detectarlo. Y en el momento del nacimiento del bebé tener problemas causados precisamente porque no hubo un control del azúcar durante la gestación, independientemente de que hubiera o no antecedentes. Cuando ya el niño nació, ¿cómo determinan o cómo van a verificar los médicos si es que tiene este problema ya o lo va a tener en el futuro? Sí, ¿me permite? Sí, adelante. Yo creo que antes de que nazca, previo a lo que están mencionando los médicos, es una serie de estudios importantes que a razón de un tiempo para acá se han incrementado. Son estudios muy sencillos, los cuales tiene acceso el paciente cuando ingresa en la institución, y eso nos va a hablar del bienestar perinatal que rodea a esta criatura. Antes de lo que mencionaba el pediatra, es determinar, claro, obviamente la concentración de azúcar en la madre, pero nos interesa mucho el estadio que rodea a esa criatura. Entonces, para eso contamos con estudios muy específicos en los cuales vamos a orientar al ginecobstetra del estado de salud de esa criatura conjuntamente con la madre. Entonces, antes de que nazca, previo, por eso es el mensaje que se quiere transmitir antes de prevenir a través de estudios bien elaborados, orientados hacia el mejor manejo interdisciplinario de los especialistas. ¿Cómo se dan estos? O sea, lo que dice la química es totalmente cierto. Una madre aún diabética bien controlada, que ha sido seguida, clasificada y manejada en forma adecuada, no necesariamente debe traer problemas al niño. El niño debe nacer en buenas condiciones. O sea, el aspecto preventivo de esta enfermedad es fundamental y eso se realiza con la madre. Cuando un bebé nace y un pediatra lo recibe y el bebé va a tener problemas porque la mamá fue diabética, seguramente fue porque fue una madre que no se controló o no se pudo controlar de alguna manera. En este caso eso es fundamental, el aspecto preventivo. Pero entonces se puede evitar. Sí. O sea, con lo que ustedes están diciendo. Generalmente hay mitos dentro de nuestra sociedad en el sentido de que una mujer diabética es muy difícil que se embarace, o antiguamente se practicaba hasta el aborto cuando alguien se había embarazado y si era diabética. ¿Cómo ha cambiado toda esta cuestión? Sí, doctor. Mire, o sea, como mencionaba yo anteriormente, ¿no? El control de una paciente diabética, sea de la edad que sea, esto se lleva a cabo con un grupo de especialistas que estamos rodeando todo el evento en relación al embarazo. Anteriormente usted tiene razón en relación a que no se les permitía embarazar porque había un alto índice de mortalidad y morbilidad en estos productos, pero actualmente con los medicamentos que se usan para el tratamiento de la diabetes, como son los hipoglucemiantes, como es la insulina principalmente para el control de estas pacientes, que no causa ningún problema, ha llevado a cabo a tener prácticamente la misma distribución o el mismo riesgo de tener una madre diabética que una madre sana, siempre y cuando se lleve un control
de su enfermedad, que se conozca a ella y reconozca su problema y quiera tratarse, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy importante. Y otro punto sería que esa paciente pues supiera, le dieran esa información de su problema para que ella se forme esa conciencia y poder nosotros ofrecerles unas ¿Se cosas. quiere sentar más o menos bien? Porque creo que hay problemas con su micro. Ahí está. Bien. Perdón. Sí, no hay cuidado. Y llevar a cabo todos estos, y que participe con nosotros ayudándonos. Al ayudarnos a nosotros, está participando ella misma y podemos llevar un control mucho más adecuado y tener un éxito que al final de cuentas poder entregarle un hijo sano, que no tenga ninguna complicación. Perfecto. Sí, doctor. Quisiera yo hacer un panorama rápido de lo que era la diabetes antes del descubrimiento de la insulina. Esto es muy importante porque todavía tenemos muchos mitos sobre esto. Entonces, si nosotros dividimos la época del tratamiento de la diabetes embarazada en dos periodos, el primer periodo sería la era preinsulínica, que termina hasta 1920. Yo me acuerdo de cuando yo empecé a ver esto, se me hacía muy raro que dijeran que la diabética era estéril. El promedio de hijos en una diabética en México es hasta de 5. Obviamente que eso es ahora con la época de la insulina, pero antes era muy difícil que la diabética se pudiera embarazar. Y no se podía embarazar porque no había un tratamiento bueno para todas. Bueno y que controlara a todas. Por eso es bueno, ¿no? Porque puede controlar a cualquier tipo de señora que esté embarazada con cualquier tipo de diabetes. La mortalidad era muy grande, casi el 100% no se podía embarazar y las pocas que se embarazaban fallecía el producto. El promedio de vida en esa época de una diabética era de 1.2 años. Ahora tenemos diabéticos que llevan 20, 30 años, 40. Incluso hay informes de personas que hasta 60 años tienen y todavía están bien. Pero si el hijo llegaba a nacer en un estado deplorable, esto cambió con el advenimiento de insulina. En 1921 se descubrió la insulina por Banting y Bess en Toronto, Canadá. Varió inmediatamente todo. Pero aún ahora, no sé si es por falta de información, pero quisiera que recurrieran a nosotros para dárselas. Cualquiera médico ya lo sabe ahora, ¿no? Con la insulina todo cambió. La mujer es tan fértil y tiene tantos hijos como cualquiera persona que no lo sea. Pero no es el número de hijos lo que nos interesa. Nos interesa la calidad de vida con que nace el niño. Los niños nacen bien, siempre y cuando nosotros podamos tratarlas a las que ya se saben diabéticas antes de embarazarse y a las que detectamos durante el embarazo, poderlas tratar durante los 9 meses, ¿no? Esto nos lleva entonces a exponer qué tipo de diabetes puede haber. Se llama diabetes antes del embarazo aquellas personas que, sabiéndose diabéticas, posteriormente a conocerse diabéticas se embarazaron. Son dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes juvenil, diabetes de la persona joven, la diabetes inestable, diabetes que fácilmente se descontrolaba. Esas dependen de la insulina y esa es la que se llama diabetes dependiente de la insulina. No pueden vivir sin la insulina. Y otro tipo de diabetes es la diabetes tipo 2, que antes se llamaba diabetes de tipo del adulto, la diabetes estable. La diabetes que no necesita insulina. Generalmente todas estas personas de la tipo 2 son personas obesas. Se dividen en dos grupos, la persona obesa y la no obesa. Ellas, como dijo el doctor Herrería, se pueden controlar con hipoglicemiantes orales si no se controlan con la dieta. Lo que usted acá, perdón, lo que acaba de mencionar, Claro que sí. Hipoglicemiantes, para abajo. Ajá. Esos son medicamentos que obviamente ustedes como médicos les recetan. Sí. Pero hay que hacer una observación. Sí. En el embarazo no se deben dar los hipoglicemiantes orales, no se deben tomar. El tratamiento ideal, no porque lo diga yo o el grupo que está aquí, sino porque estamos exponiendo cosas a nivel universal. Nosotros trabajamos con conceptos universales, no con conceptos particulares, porque no somos nadie para poder particularizar. Pero sí somos una parte de este mundo y de este tratamiento en que participamos en un concepto universal. Así es. Entonces, se debe utilizar la insulina si la persona no se controla con la dieta. El tratamiento angular, primario, básico del manejo de la diabética es la dieta. Pero ahí es donde tenemos problemas. La dieta se hace a la manera de cada quien. Es la complicación más grave que tenemos. No se lee, no se pesa,
no se mide, no se cumplen los 3 alimentos o los 4 o los que hayamos propuesto que se hagan, porque entonces todas las personas tienen una idea de lo que se debe de comer, una idea fantástica, nacida no en una experiencia ni en estudio, sino en lo que ellas han oído. La comadre me dijo, el compadre propone, aquella, mi mamá me dice, o mi suegra que ha tenido muchos hijos, ya es tiene mucha experiencia en esto. El médico no se ha embarazado, él no tiene experiencia en eso, pero esa no es la experiencia nuestra. No tenemos que embarazarnos para ser expertos en esto, ¿no? Así es. Porque los que se han embarazado o las que se han embarazado no son expertas en embarazo, nada más en concebirlos, nada más, en eso sí son unas expertas, ¿no? Entonces queremos ayudarlas, pero acuérdense que la ayuda de nosotros viene a través de una ayuda que se llama tratamiento. No más podemos tratar, ¿no? ¿Cómo podemos obligar? Desde un consultorio ustedes tienen que hacer 3 comidas en su casa, eso es imposible que podamos desde el consultorio monitorizar que se vayan a hacer las cosas como queremos. Pero el doctor Herrerías insistió en algo que es muy importante. Ya las pacientes diabéticas no se mueren. En el instituto no se nos ha muerto una en 11 años embarazada. Pero el problema es que sí se siguen perdiendo los hijos. Y se siguen perdiendo los hijos porque aquí hay un concepto y una frase que ustedes conocerán: la culpa de los padres la pagan los hijos. Así es, exactamente. Y hay otra frase que se acuñó para una campaña contra la polio, que aquí también se puede utilizar. Si usted se olvidó hacer la dieta y el hijo pagó las consecuencias, él no lo va a olvidar. Cada vez que usted vea a su hijo con un defecto, con un problema, usted tendrá que acordarse que parte de la culpa, si no toda la tuvieron ustedes. El papá, o sea, los padres, ¿no? Y eso no hay vuelta atrás, nada más hay 9 meses para tener un hijo bien. No podemos decir, aquí vamos a suspender el embarazo hasta que la señora tenga voluntad para continuar con él. No se puede, no son niños de incubadora. Así es, doctor. Uno de los objetivos principales de esta serie es darle respuesta a usted que nos llama y también a las del público asistente. Les recordamos que estamos analizando el tema de las madres adolescentes, diabetes mellitus y embarazo, y estamos en Escuela para Padres. Así que les suplicamos entonces, adelante con su pregunta. Yo tengo una duda. Yo hace 16 años tuve una hija, pesó 5 kilos. Durante mi embarazo estuve controlada, nada más subí 10 kilos. O sea, no nació así llenita ni nada, sino nació muy grande. El problema es que últimamente he notado que cuando tiene heridas, no le cicatrizan. Cualquier herida pequeña que sea, tiene problemas muy graves para lo que le pasó. Quisiera saber qué podría hacer, a dónde poderme dirigir para que le hicieran análisis, si está relacionado con la diabetes. Sí, muchas gracias. Doctor. Yo quisiera cederle la palabra aquí al pediatra neonatólogo. ¿Cómo no? Por favor. El problema de la diabetes, cuando una madre no se controla, es que el bebé puede tener problemas al nacimiento. O sea, va a tener características especiales. Va a ser un niño, como dijo la señora, grande, en la mayoría de los casos, y que por el hecho de ser grande va a complicar el momento del nacimiento. No todos los niños van a desarrollar complicaciones, se estima que en un 40-60% de los niños sí las pueden desarrollar, y estas complicaciones son básicamente trastornos en el metabolismo, o sea, en el funcionamiento del bebé. Ellos van a tener una caída en su azúcar y al caer su azúcar pueden tener alteraciones a otros niveles. En forma genérica, a nivel neurológico es lo que más se ha especulado. También puede tener alteraciones en el calcio y en el magnesio, y esto es secundario al efecto de la glucosa alta en la madre durante la gestación. Es difícil poder decir que el niño que fue grande, por el puro hecho de ser grande, va a tener alteraciones con su azúcar. No necesariamente es así. Se tiene que documentar verdaderamente que el niño es hijo de una madre que cursó con problemas en su azúcar y que posteriormente, en el momento del nacimiento y los primeros días, puede tener complicaciones. Pero no sería mucho especular decir que el niño, o sea, posteriormente una niña que tenga problemas de heridas y que no cicatricen en forma adecuada, sea relacionado a este evento, al nacimiento. Es mucho decir. En términos generales se dice que los adultos, y creo que me voy a meter en un campo que no es mío,
sí pudieran tener problemas de infecciones frecuentes o recurrentes por el hecho de ser diabéticas, o sea, tener problemas en su azúcar, pero no es el comportamiento necesariamente en un niño, aunque hay diabéticos juveniles y esto es otro terreno muy Pero, aparte. y en este caso concreto que plantea la señora, sí, doctor Herrerías. Yo quiero hacer un comentario al respecto. Dice la señora que probable que su hijo pesó 5 kilos al nacer. Entonces, lo que ha de haber sucedido probablemente que la señora haya cursado con una diabetes gestacional, si ella no tiene ese antecedente, ¿verdad? Que son también madres que pueden tener productos grandes o también llamados macrosómicos. No necesariamente, ya lo dijo el doctor, que un niño grande va a ser diabético. Pero yo pienso en este caso, si existen antecedentes por parte de la madre, pues sí sería conveniente detectar en ese niño, hacer una serie de exámenes en relación a su glucosa, a ver si realmente tiene ese problema. Y para evitar mayores daños o cualquier problema. Entonces, la recomendación es ir al especialista, ir al hospital para que le hagan este tipo de análisis. En este caso se cuenta pues, con la seguridad social, en el mejor de los casos, y tenemos institutos específicamente encargados del manejo de los niños, o sea, niños que no son recién nacidos. Cuando yo me refiero a un niño, estoy hablando básicamente del recién nacido, que es al que nos ocupamos. Pero cualquier otro niño que tenga problemas como el que usted dice, también debe ser detectado y analizado en forma sistemática por medio de algún instituto. En este caso pues, existe el Nacional de Pediatría, el Instituto el Infantil de México, que están especializados básicamente en niños. Muy bien, muchas gracias. Doctor Barranco, ¿quería usted decir algo? Nosotros, cuando digo nosotros, es el grupo que anda conmigo entrenándose, que tenemos de todos los países de Latinoamérica, que vienen aquí a entrenarse. Diariamente vamos a ver los registros de los pesos de los niños al nacer. Tenemos de 1 a 2 niños por semana que nacen pesando 4 kilos o más. El que más ha pesado ha sido de 7 kilos. Y a las madres les damos una orden de laboratorio para efectuar una prueba que ustedes en algún momento habrán oído o habrán tenido alguna relación con ella. Se llama curva de tolerancia a la glucosa. Entonces, a las 6 semanas después de terminado el evento del embarazo, del nacimiento de la criatura, se les efectúa la prueba. Esta prueba lleva como base primero una dieta durante 3 días. Al cuarto día en ayunas se le da una carga de glucosa a la señora y se empieza a tomar muestras de sangre cada media hora durante 2 horas. Lo que quiero hacer ver es que muchas de las señoras que han tenido hijos grandes, macrosómicos como dijo el doctor, macro de grande, no tienen diabetes. El embarazo es un efecto, es un estado de estrés. Se divide en 3 periodos de cada 3 meses. A medida que va avanzando el embarazo, el estrés se va haciendo más fuerte, más intenso. Solo la mujer lo puede aguantar, solo la mujer lo puede vivir, solo la mujer lo puede superar. Un esfuerzo tan grande. Esto significa que su organismo en un momento dado da de sí. El da de sí quiere decir que en un momento dado no le alcanza para controlar la glucosa. En especial, sobre todo, si la persona padece de sobrepeso, tiene un sobrepeso tan importante. La persona más grande que hemos tenido ahí en sobrepeso ha sido de 160 kilos, fíjese. Imagínense el estrés que padeció ese organismo para aguantar un embarazo de esa clase. Tremendo. Y el hijo de esa señora no pesó 4 kilos ni más, pesó 2,5 kilos. Entonces, no todo niño grande significa que él vaya a ser diabético, porque no lo es. El problema que se ve en el niño grande es el efecto que tuvo la madre. Demasiado alimento que fue pasado a la criatura a través de la placenta y que la madre posiblemente desarrolló una diabetes que se llama gestacional, que nada más se presenta durante el embarazo. Eso es lo que nos hace ver un niño grande. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y tenemos la otra pregunta del auditorio. Adelante. Bueno, sí, yo lo que quería preguntar es los síntomas de una persona que es diabética, padece esa enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas, dice? Sí. Mira, los síntomas en las mujeres que padecen la diabetes son variados, pero se hablaba de una triada, o sea, 3 signos. O sea, mujeres que tienen mucha sed, mujeres que tienen mucha hambre y mujeres que van a orinar constantemente. A eso le llamamos polidipsia
polifagia y poliuria. Son los principales síntomas. Pero no solamente la diabetes nos puede dar eso, sino son una serie de enfermedades que también pueden darnos signos sugestivos de diabetes. Para eso yo creo que el doctor Barranco te puede ampliar más esa pregunta, pero no viene mucho al tema que estamos tratando. Bien, pero de alguna manera ya se dieron las características y los pormenores de cuáles son, ¿verdad? Si alguien teme o tiene estas características, pues lo más recomendable, lo más viable, es que asista a su médico para que le determine y le hagan algunos análisis. Las preguntas del público ya nos están llegando. Les recordamos que son los teléfonos 341-2583, 396-8177, extensiones 104 y 123. Para el interior del país les pedimos marcar la clave helada 915. La señora Norma Quesada, de Jardines de Morelos. Durante el embarazo se le desarrolló la diabetes. Actualmente su hija tiene 8 años y últimamente ha subido demasiado de peso. ¿Esto es indicio de diabetes en la niña? Bueno, la señora padeció diabetes gestacional. El problema es ella, no es la hija, no. Es como, vamos a poner este ejemplo, yo compro un cachito de lotería. No quiere decir que por eso me lo voy a ganar, sino que tengo la oportunidad de sacármelo siempre y cuando los 5 números jueguen el día que yo compré, ya sea martes o viernes, y jueguen en el orden en que lo tengo yo, ¿no? Tiene la posibilidad. Eso sí, un factor de riesgo para presentar diabetes es la obesidad. Así que deben de estar siempre pendientes en el sobrepeso. Es lo más importante, pero es lo que menos se le hace caso. Muy bien, doctor. Miren, son muchas las llamadas, vamos a tratar de darle respuesta un poco fluidita, y nos llama la señora Flores de Ixtapalapa. Su sobrina se embarazó consciente de que era diabética y durante 9 meses de embarazo le aplicaron insulina. Actualmente está perdiendo la vista, la niña que tuvo tiene 4 años y actualmente se debe esto a la insulina que se aplicó y por eso está perdiendo la vista. Es una de las preguntas que esperábamos. De hecho, es uno de los tabúes que existe, no solo en México, en países del primer mundo, no del tercer mundo como somos nosotros, también existe esa. Nosotros estamos recibiendo últimamente, a partir de diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, muchas niñas jóvenes embarazadas, todas en muy mal estado. El problema no es la insulina. Si no hubieran tenido insulina, no hubieran llegado a embarazarse. Si no hubiera habido insulina, tampoco hubieran vivido tanto. Acuérdense que antes de la insulina, el promedio de vida era de 1.2 años. Ya estas personas debían de haber fallecido. Obviamente que la insulina no puede ser la enfermedad, la que le está destruyendo la vista, la que le está disminuyendo la vista. La insulina la producimos todos producimos la insulina. Todos los que están aquí en el auditorio y no son diabéticos producen insulina. La diferencia con el no diabético es que el tratamiento de la diabetes, en el que se aplica la insulina, le aplicamos insulina, es un tratamiento de sustitución. Le ponemos lo que él no puede producir. Obviamente que esta persona, esta niña, esta joven que nos hablan, está perdiendo la vista por las complicaciones propias de la diabetes, que una de las primeras complicaciones es el ataque a la vista, y que luego va a seguir el ataque a los riñones. Pero entonces es de la enfermedad y no de la insulina, obviamente. Bien, es un efecto de la diabetes, no sí, de la diabetes. Bien, sí. La señora Josefina González de Cuernavaca, Morelos, está embarazada, tiene 32 años, con problema de placenta previa y diabetes. Está tomando Rastinón, es un medicamento, tiene ya 7 meses de embarazo y se le detectó la diabetes a los 5 meses de embarazo. ¿Qué se le aconseja? ¿A dónde acudir en México? Su nivel de azúcar es de 117 miligramos y al tomar el medicamento bajó a 115. Adelante, por favor. ¿Quieres añadir algo? No, lo que yo creo que la paciente si lleva un adecuado control, a pesar de que tenga la placenta previa, que sería otro problema diferente, otro diagnóstico diferente a su problema de la diabetes en sí. Si se cuida y se controla metabólicamente, puede llegar al término de su embarazo sin ninguna consecuencia. Ahora, no recuerdo exactamente qué es el Rastinón, si es un hipoglucemiante, que ya lo mencionó el doctor Barranco. Para estas pacientes está prácticamente contraindicado.
La insulina, creo yo que sería lo más indicado para llevar un adecuado control. Y bien, están apareciendo en su pantalla, o va a aparecer seguramente, el domicilio y la dirección a donde usted puede acudir a perinatología, sobre todo en estas pláticas que se van a estar dando los primeros jueves de cada mes. Está apareciendo ya en su pantalla. Viene otra pregunta, doctor. De Genaro Vargas, que es doctor y del Distrito Federal. Dice, lo único que cura la diabetes es el nopal, ya que la baba envuelve a la insulina. Lo que están diciendo son mentiras y me extraña que sean doctores. Pues, ¿puedo contestar? Sí, adelante. A mí me extraña es que él diga eso, porque yo le preguntaría al doctor cuántos países consumen nopal en el mundo. Ahí empezamos, la primera aclaración. No es lo que yo diga, ni es lo que él diga. Tienen que pensar ustedes, tienen que usar su cerebro, como dicen los niños últimamente, hay que cranear un poquito. El único país que yo conozco que consume nopal es México, pero también es uno de los países que tiene más diabetes. Yo le dejo la pregunta. La diabetes no se cura. Es una falacia, es una mentira decir que se puede curar la diabetes con el nopal. Si se pudiera curar la diabetes con el nopal, pues caramba, no tendríamos... Pero ayuda ya no un poco. tendríamos chamba, ¿no? ¿Ayuda un poco? Bueno, puede ayudar como cualquier verdura, porque tiene gran cantidad de fibra y ayuda a controlar los niveles de glucosa, porque la fibra hace lentamente asimilable el azúcar, ¿no? Pero no se cura, por favor. Ojalá pudiera curarse. Desearíamos que así fuera. No nos importa si se acaba el trabajo. Sí, eso no importaría, lo importante es que se curara, ¿no? Pero sí ayuda, eso claro, es lo importante. Bueno, sí, de ayudar, sí ayuda como cualquier verdura. Y otra cosa que quiero aclarar, el rastinón es un compuesto hipoglucemiante de primera generación, o sea, de los primeros que se utilizaron en el mundo, es una sulfonilurea, es la tolbutamida, ¿verdad? El problema con las hipoglicemiantes orales, las pastillas que se dan por la boca para controlar la diabetes, es que pasa la barrera placentaria. Nosotros insistimos que el tratamiento tiene que ser en la madre. La madre es la que contiene a la criatura. Entonces no creemos que se va a dar medicina que pase a la criatura, porque la criatura no es la diabética. Pero la insulina no pasa a la barrera placentaria. La insulina que le ponemos a la madre no pasa a la barrera placentaria hacia el producto. Y el producto que está concebido en la madre, en el útero, de la 8ª semana en adelante ya produce su propia insulina, pero tampoco pasa a la madre porque la placenta no deje que pase del hijo a la madre ni de la madre al hijo. ¿Cómo no? Entonces el tratamiento debe ser dedicado a la madre, que es la del problema. Muy bien, muchas gracias, doctor. La señora Gloria González, de la colonia Narvarte, ¿qué cuidados debe seguir? Su hija es adolescente y está embarazada. La hija es diabética y tiene 16 años. Adelante, por favor. Nosotros normalmente ahí en el instituto, cuando se trata de una paciente adolescente diabética, lo primero que hacemos es determinar la glucosa sanguínea, darle algunas indicaciones en relación a los cuidados prenatales y ver los exámenes. En relación a esto, la vamos a canalizar nosotros con la dietóloga, la vamos a canalizar con el endocrinólogo, vamos a canalizarla también con el estomatólogo o el dentista, vamos a mandarla también con el oftalmólogo, vamos a canalizarla también con el nefrólogo, en último de los casos, dependiente de la severidad es multidisciplinario de su problema. Es una de las cosas que mencioné desde un principio. Claro. O sea, no es yo, ginecobstetra, el encargado de resolver el problema, perfecto, sino somos un equipo. Bien, entonces tendrá que ponerse en manos de especialistas para que todo salga como debe salir. Bien, el público está también listo para preguntar. Adelante. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Si en México llega a toda la población los programas de prevención, porque sabemos que muchos de estos programas están concentrados en las ciudades, principalmente en el Distrito Federal, ¿qué pasa con esas personas que viven en lugares muy alejados que también existe el problema? Bien, ¿sí? ¿Quién? Sí, este conjunto interdisciplinario que usted mira aquí ha hecho jornadas a los estados de la República. No queremos que se concentre todo en la ciudad, al contrario, queremos que las instituciones que reúnen ciertos medios, que todo el mundo los tiene, puedan manejar mejor a sus pacientes. No lo queremos concretizar la Ciudad de México, sino hemos ido a diferentes estados de la República transmitiendo esta inquietud del mejor manejo de estas pacientes.
y además, bueno, si no se tiene esos recursos, canalizarlos a perinatología. El propósito de esto es que la gente esté bien documentada y que tiene los recursos elementales para manejar mejor a su paciente, reuniendo a este grupo de especialistas que usted mira aquí. Y precisamente también uno de los objetivos de esta serie Escuela para Padres, que es a red nacional, es precisamente llevar todo lo que ustedes saben y transformarlo y llevarlo hasta los hogares, ¿verdad? Precisamente nos llaman de Tapachula, Chiapas. Muchas gracias por llamarnos, en el estado de Chiapas, el señor Jorge Ramírez. Favor de explicar los síntomas desde el principio de la diabetes. Seguramente ya en el transcurso del programa usted lo estuvo viendo, ustedes lo mencionaron, pero si hay alguna otra cuestión que quieran agregar, adelante. Bueno, sobre todo porque Tapachula es una ciudad donde hay mucho diabético, no sé si será por la altura, porque se consume, la comida en abundancia y mucha obesidad. ¿Qué pasa? Hay algo que quisiera añadir a lo que añadió la química. Nosotros nada más no tratamos de ir, sí tratamos, vamos a todas las partes donde nos inviten, por muy lejana que esté. Pensamos que un equipo multidisciplinario es más fácil que se transporte a que vengan los médicos de allá para acá. Pero también estamos preparando personal en el instituto, personal médico, de laboratorio, químicos, dietistas, que vayan a esos lugares y se arraiguen allá. De hecho, acabamos de regresar de Veracruz, de Minatitlán, porque un residente que estuvo con nosotros tenía la inquietud de formar un taller para explicar todas estas cosas, que obviamente una sola persona no es tan fácil de que las explique. Pero volviendo a las manifestaciones de la diabetes, pueden ser muy floridas. Y muchos de ustedes dirán, yo no tengo nada de esas manifestaciones, entonces no soy diabético. Por ejemplo, en la diabetes gestacional no manifiesta todos estos síntomas, estas molestias. Lo podemos detectar por un estudio de la curva de tolerancia en la glucosa que decimos. Pero si esperamos hasta que lleguen a esas manifestaciones, la criatura no va a vivir. Entonces hay otras manifestaciones que pueden ser, por ejemplo, dentales, como decía el doctor Herrería, pueden dar manifestaciones en los dientes, infecciones en la boca muy repetidas, aflojamientos, se aflojan los dientes, se caen incluso solos, ¿no? En el hombre, porque estamos hablando de la mujer, pero yo me acuerdo que en León una vez, en una plática para diabetes y embarazo, ahí había una joven que preguntaba, ¿y en el hombre qué es lo que sucede, no? En el hombre puede manifestar impotencia sexual o disminución de la potencia sexual, que es muy difícil que la acepte el hombre, pero se manifiesta y puede ser una de las manifestaciones primarias del problema de la diabetes. Muy bien. Otra puede ser la visión. A veces la visión se empieza a perder y no se da uno cuenta por qué o cómo, ¿no? Hasta que un buen oftalmólogo, haciendo un buen estudio de fondo de ojos, se da cuenta que tiene lesiones propias de la diabetes. Son características de la diabetes. Principales. Muy bien, la pregunta del público. Mi duda es, ¿la diabetes puede ser hereditaria de abuelos a nietos? Si la diabetes es hereditaria, se transmite de padres a hijos. Hay algo que es muy importante, cualquiera pensaría que aquel diabético que usa insulina es el que más tiene propensión a transmitir la diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es la que es insulino dependiente, o sea que no puede vivir sin insulina. Uno dice es la más grave, pues esa es la que menos tiene tendencia a transmitirse, afortunadamente. Perdón doctor, claro esto se relaciona mucho con una llamada que nos acaba de llegar de la colonia agrícola de la señorita Ingrid Muñoz. ¿Es verdad que la diabetes puede ser provocada por un sobresalto combinada con alimentos dulces? Eso también es un mito, que por un susto, por un sobresalto, por algo sentirse totalmente mal, puede provocar la diabetes. Bueno, es como dijéramos, hay una copa servida hasta su ras, hasta nivel máximo, y una gota la desborda. Esa persona obviamente que tiene algún antecedente, algún problema ya que no ha querido aceptar, la mayoría del diabético ya lo sabe que lo es, pero la aceptación de la enfermedad es lo que no quieren aceptarlo, no quieren tenerla, incluso se deprimen muchísimo al saber que es diabético. Pero es que desgraciadamente uno no puede seleccionar sus enfermedades. El diabético no quiere ser diabético, pero el que tiene un cáncer tampoco desearía tener un cáncer, ¿no? Esas son cosas que no puede uno evitar. Tal vez en la diabetes sí pueden evitarla, en el aspecto que el que tiene cáncer no quisiera tener cáncer, pero el que tiene diabetes no quiere dejar de ser gordo. Ese es el problema más grave.
Sí, yo quisiera hacer un comentario en relación a una pregunta que hizo un participante del público en relación a su hija adolescente que era diabética. Ya el doctor Barranco mencionó algunos aspectos. O sea, yo quiero recalcar en relación a la importancia que tiene llevar ese control. O sea, si la madre de esta adolescente quiere que su hija pueda tener una vida de buena calidad, pues vamos a tratar de que se haga consciente de su problema para que no pueda haber las complicaciones que se puedan presentar por la diabetes. Muchas mujeres, ya los mencionó el doctor Barranco, hay alteraciones a todos los niveles del organismo. Mencionó en la vista, pero también a nivel renal, también a nivel vascular, que yo creo que no nos alcanzaría todo el tiempo del programa para poder analizar cada una de las complicaciones que pueden tener. Pero lo que usted está mencionando es importantísimo, sobre todo para la mamá de esta adolescente. Para evitar todas estas complicaciones, acude con los especialistas. De la Unidad San Juan de Aragón quiere saber si la comezón vaginal es un síntoma de diabetes antes o después del embarazo. Y además, si el padre es diabético, ¿qué riesgos existen en el feto? No, eso no creo que esté relacionado con la diabetes en sí, como único síntoma. Y en relación al padre, obviamente que tiene importancia, pero no necesariamente lo va a heredar. Bien. De la colonia Acueducto, la señora Irma Valero, tiene 45 años, su padre murió de diabetes mellitus. Ella toma sacarina. ¿Qué riesgos corre si su padre tuvo la enfermedad después de concebirla? Pero ella dice que es diabética. No. Tiene 45 años, su padre murió de diabetes mellitus. Ella toma sacarina, me imagino para evitar, ¿no?, azúcar. ¿Qué riesgos corre ella si su padre tuvo la enfermedad después de concebirla? Bueno, como decíamos, ella tiene el cachito de lotería. La pregunta que yo le haría a la señora es, ¿está controlando su peso o no? Obviamente que lo más seguro es que esté excedida de peso. Y es la parte más importante. A medida que tenga más edad, tiene más posibilidad de desarrollar la diabetes. La diabetes se vuelve más frecuente a partir de los 40 años para arriba. Entonces, es muy importante que ella no tome sacarina. Hay ciertas cosas que en los pacientes uno va viendo y uno le pregunta, por ejemplo, una persona que toma leche y empieza a endulzar la leche, ¿por qué endulza la leche? Porque si no, no me sabe. ¿A poco su mamá le endulzaba la leche? La leche trae, por ejemplo, su azúcar propio de la leche. Por ejemplo, la lactosa, que ahí viene. No es necesario gastar en eso. Si la señora verdaderamente está preocupada por su peso, todo reside en aquel anuncio también. Para no estar gordo, lo que necesita uno es controlar las cantidades. La cantidad es responsabilidad de uno, de lo que como me refiero. Sí, tiene razón. Muchas gracias, doctor. El señor Antonio Ramírez tiene 32 años, lo asaltaron y a raíz del susto le detectaron diabetes y empezó a bajar demasiado de peso. ¿Qué puede hacer? Adelante. Decíamos que uno de los síntomas más frecuentes es bajar de peso. Cuando ya la diabetes se descontrola, el paciente puede comer todo lo que quiera y no va a retener su peso, porque ya vino la descompensación. La descompensación radica en que ya no produce tanta insulina como para transformar el alimento y convertirlo en grasa, porque uno aumenta de peso a base de grasa. El número de músculos que uno tiene ya lo tiene programado desde que nació, pero la cantidad de grasa es lo que uno va aportando en el transcurso de este ir y venir de la vida, ¿no? Si él empezó a bajar de peso porque el organismo ya se descompensó. Qué bueno que está bajando de peso. Debe de seguir bajando hasta que él encuentre su peso ideal o que le diga a su médico que tiene su peso ideal, ¿no? Es un síntoma de descontrol, obviamente. La cosa es que la baja de peso debe ser controlada y obviamente que él está bajando por un descontrol. Entonces sí debe acudir a un médico. Tiene que acudir a un médico. Claro que sí. La señora Flores, referente a la chica que le aplicaron insulina, o sea, a la niña que dijeron que le habían aplicado insulina y que está perdiendo la vista, también le aplicaron rayo láser. Y pregunta si su ceguera será para siempre o tiene esperanzas de volver a ver. El rayo láser es un adelanto en la medicina, que gracias que lo tenemos en México.
pero la gente diabética no lo agradece. La persona que utiliza rayos láser es porque empieza a tener derrames dentro del ojo. Se empiezan a formar nuevos vasitos y empiezan a romperse, a derramarse. Antes, yo me acuerdo cuando no había el rayo láser, era indefectible que la persona iba a quedar sin vista. En cambio, con el rayo láser se hace una fotocoagulación, una coagulación allá adentro con el rayo láser, sin tener que abrir el ojo. Antes se vaciaba el ojo dentro, o se llenaba, mejor dicho, de sangre y obstruía todo el campo visual. Ahora no, es un gran adelanto, pero la gente no lo sabe apreciar. Siente que después del rayo láser está perdiendo la vista. No es el rayo láser, es una complicación propia de la diabetes. La diabetes no se va a curar por usar el rayo láser. Se está usando un rayo láser para tratar de mitigar una complicación propia de la diabetes. Pero lo que debe de tener en mente la persona es que debe controlar su diabetes. Si no, las complicaciones seguirán avanzando. Y más duras, y más, conforme pasa el y tiempo. más frecuentes. De Telpancingo, Morelos, el señor Alvarado. Hace 2 meses le detectaron diabetes y posteriormente se hizo 5 análisis, pues tiene duda. Actualmente toma glucón y vitaminas, 1000 botas o algo así. Él se siente bien. ¿Qué lugar me recomiendan que sea efectivo y me saque de dudas? O sea, le detectaron, se hizo 5 análisis para descartar. Actualmente toma glucosa y vitaminas. El glucón. El glucón es una sulfa de segunda generación. Se llama segunda generación, es de un segundo compuesto. Si está tomando el glucón, es un compuesto potente, de larga duración, y se ha controlado, dice controlado porque no siente molestias, ¿no? La única forma de saber si está controlado es que se vea su examen de laboratorio. Hay institutos para tratar específicamente la diabetes sin necesidad de estar embarazado, sin necesidad de ser mujer, y uno de ellos es el Instituto Nacional de la Nutrición. Es el que ha manejado más la diabetes fuera del embarazo. Muy bien. En México. Doctor, quisiéramos pedirle a cualquiera de ustedes una pequeña conclusión acerca de este tema, de la diabetes mellitus y embarazo. Yo quisiera que cada quien hiciera una conclusión rápida desde su punto de vista. Perfecto. Y así tendrían una panorámica de esto. Más general, sí. Entonces, adelante, por favor. Sí, o sea, desde el punto de vista neonatal, del recién nacido, primero, recomendar a la madre que debe de estar en consulta prenatal, o sea, estar siendo valorada por el ginecólogo, que si se sabe diabética, con mucho más razón debe estar en un buen control, porque si no lleva un buen control durante el embarazo, muy probablemente su bebé va a tener problemas en el momento del nacimiento. Es cierto que, por ejemplo, existen institutos como el nuestro, donde precisamente vemos personal especializado para contrarrestar este tipo de problemas, y que deben de acudir al instituto para que su bebé tenga mejores opciones en el momento del nacimiento. Muy bien, doctor, muchas gracias. Yo quería hacer un comentario en relación a esto, ¿no? Para que no se quede la idea de que toda la mujer diabética debe de ser tratada con insulina. No. Hay algunos aspectos muy importantes en relación a esto. No todas las diabéticas requieren insulina. Muchas pacientes de las que manejamos en el instituto, llevando un control adecuado, se controlan con dieta únicamente. No requieren ningún tratamiento. Y igual pasa con los pacientes hombres o mujeres que no estén dentro del embarazo, que se pueden controlar adecuadamente con una dieta adecuada. Muy bien, muchas gracias. Doctora. Pues yo quisiera exhortar a todas las madres que están gestando, gestantes, a que de ellas es gran parte el éxito que se obtenga de todo este equipo que trabajamos en la institución, y que acudan a la institución porque puede brindarles un mejor manejo y el mejor resultado de su bebé, que en mejores condiciones hasta ahorita contamos con los elementos necesarios, y que ella también es parte importante del mejor manejo de esta criatura. Bien, muchas gracias. Doctor Barranco. Es cierto, la gran mayoría de las personas que manejamos en el instituto, el 50%, que no sea diabetes tipo 1, insulino dependiente, o que no sea tipo 2, no insulino dependiente, las gestacionales, la mitad de ellas se controlan con dieta. Eso significa que la dieta es la parte fundamental del tratamiento. Fuera de la dieta, si no se logran controlar con dieta, tenemos que aplicar insulina. No podemos perder tiempo tratando de ver sí o no. Muy bien. Y la otra, el tratamiento debe ser antes y durante todo el embarazo. Muy bien. Queremos invitarle a las pláticas de diabetes mellitus en embarazadas el primer jueves de cada mes en el auditorio B del Instituto Nacional de Perinatología
de 9 a 12 del día. La entrada es gratuita. Cualquier duda que tenga es al 259-1717, extensión 141. Queremos agradecer también a varias delegaciones del Distrito Federal, Coyoacán, Azcapotzalco, por los libros que nos enviaron y que ahora estamos haciendo entrega al público asistente aquí a Escuela para Padres. A usted lo invitamos para que el próximo martes nos veamos nuevamente. Hasta luego. Canal 11 presentó Escuela para Padres, un espacio de orientación y análisis de temas familiares. Con Marco Tulio González.